yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar hablando con miembros de la Unidad por la República alrededor de la visión que ellos tienen sobre lo que está pasando en Nicaragua, el lanzamiento, la propuesta de la Nación que salió hace un par de días. ¿Cómo ven ellos que la situación política, constitucional, institucional en este país, estando ya a pocos meses de entrar en un año preelectoral como es el 2015, con prácticamente un mismo Consejo Supremo Electoral, con reglas del juego no transparentes, con dados cargados, en fin, vamos a ver qué opinan ellos de lo que pueden hacer los partidos políticos dedicados más a pelearse entre ellos que a trabajar profundamente en busca de una unidad total. Está con nosotros el doctor Moisés Hassan, representando presidente del PAC, y el doctor Julio Icaza del Grupo de la Reflexión, ambos miembros de la Unidad por la República. Antes de entrar con ellos, hombre, un par de comentarios rápidos. Primero, hay que apoyar y felicitar a más de 25,000 jóvenes voluntarios que andan en las calles, en los semáforos, en diferentes municipios del país, buscando el apoyo que debemos de darle todos nosotros, con Córdoba, con lo que puedan dar para el programa Plan Techo. Es increíble la eficiencia de ese programa, pero además cómo enseña a los jóvenes a integrarse, a agarrar conciencia social sobre lo que está pasando aquí en Nicaragua. Así que invito a todos los que nos están viendo a que apoyen, cuando vean a esos jóvenes en los semáforos, a apoyar al Plan Techo. Más de 25,000 voluntarios tuvo el programa Plan Techo. Y en segundo lugar, si los nicaragüenses no empezamos a agarrar conciencia realmente de lo que está pasando en este país, no vamos a cambiar las cosas. Y cada uno tiene que empezar a asumir la responsabilidad y empezar a ayudarnos a no olvidar tan fácilmente las cosas que pasan en este país. Ayer estaba platicando con un grupo de amigos y me decían, hombre, ¿qué pasó con aquellos cobardes que atacaron a las damas que estaban protestando frente al Consejo Supremo Electoral? Y que ahí estaban los videos, y que atacaron al camarógrafo y quebraron la cámara de un canal. Ya pasó al olvido, nadie habla. En otro asunto, supongamos no político, ¿qué pasó con la investigación del famoso meteorito que cayó aquí en Managua? Ya pasó, ya nadie habla de eso. La famosa investigación que iban a traer gente de la NASA para que viniera a investigar, cuando es Voz Populi que lo que hubo ahí es un estallido de un buzón de armas. Por lo menos eso es lo que se comenta, pero ya pasó, ya no los nicaragüenses, ya no tocamos el tema, y así podemos hablar de un sinnúmero de escándalos, señalamientos, corrupción, violaciones a las leyes, que en fin, que pasan aquí en Nicaragua. Pareciera que lo que dijo un político hace unos cuantos años, que la fama pasa y la plata queda, es la costumbre de los nicaragüenses, y no debería ser así, porque de lo contrario no vamos a cambiar este país. Antes de ir a un cambio para entrar con nuestro invitado de honor, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández y por todas aquellas personas que están luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo.
Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Y para terminar, en este primera, hombre, ahí van a ver el anuncio de Radio María. Ahí van a ver los teléfonos, los correos electrónicos para que apoyemos a Radio María. Acordémonos que la Iglesia Católica está bajo ataque, ¿verdad? Y debemos de apoyarla en todo como podamos. Y apoyar a Radio María es una de las maneras de apoyar a nuestra Iglesia Católica. Vamos a un cambio y regresamos con nuestros invitados, el doctor Moisés Hassan y el doctor Julio Icaza. Ya volvemos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. El Info Internet de Movistar ha ayudado a muchos negocios en su camino al éxito. Conozcamos el caso de Sushito e Italianísimo, que gozan de Internet de alta velocidad por fibra óptica con servicio constante garantizado y soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana. Los asesores de Movistar me recomendaron Infointernet de alta capacidad y ha sido una de las claves para mejorar la efectividad de mi empresa. En Sushito Italianísimo la velocidad del Internet ha sido notable y la conectividad nunca se cae. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Julio Icaza, del Grupo de Reflexión, y el doctor Moisés Hassan, presidente del partido del PAC, Partido de Acción Ciudadana. Ambos miembros de la Unidad por la República. Caballeros, es un honor tenerlos por aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Hace unos días hubo un pronunciamiento o una propuesta de plan de nación, una propuesta de plan de acción. ¿Qué fue lo que hubo exactamente hace unos días y cuál es la intención? Doctor Icaza, comencemos. Sí, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, Jaime, es un gusto estar en tu programa. Sí,
grupo de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil nos pusimos de acuerdo sobre dos cosas fundamentales. Una, la necesidad de poder tener una visión compartida de nación, y dos, la voluntad política de ponernos a trabajar de manera conjunta en la elaboración, en la estructuración de esta visión de nación. Y lo que presentamos hace un par de días fue el resultado de ese trabajo al nivel de 3 comisiones que se organizaron, una comisión encargada de los temas político-institucionales, otra de los temas económicos y una tercera de los temas sociales, ¿verdad? Ahora, nosotros quisiéramos dejar claro que no se trata ni mucho menos de una coalición como la han presentado algunos medios. No es una coalición con fines electorales, ni mucho menos, sino con el propósito de poder ir construyendo este consenso entre organizaciones que pertenecen a espectros ideológicos políticos diferentes, pero que sí comparten una serie de valores relacionados con el respeto a las libertades, con los principios democráticos, y eso es lo que hemos tratado de hacer, pues. Ese es el valor que tiene este trabajo, que es un trabajo además inicial, no es un documento dinámico, no está terminado, sino que va a requerir lógicamente de la contribución de otras organizaciones que no participaron, no pudieron participar en esta primera fase, y sobre todo de la ciudadanía en los territorios en el momento en que este documento pueda ser llevado a discusión, pues, a esos niveles, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo que tiene, doctora Sam? Bienvenido al programa. ¿Qué es lo nuevo que tiene este documento? Que no tiene, por ejemplo, el último documento que presentó Unidad por la República, cuando hicieron la actividad, que anunciaron el plan y la formación de esa agrupación, pues, de esa unidad de diferentes organismos no gubernamentales y partidos políticos que se llamaron Unidad por la República. ¿Qué es lo nuevo de esto? Mira, probablemente, buenos días, estimados amigos, muchas gracias, Jaime, por invitarnos a tu programa y a compartir, digamos, algunos de nuestros puntos de vista. Mira, probablemente lo más nuevo que tenga esto es que es enfocado con miras, no lo que usualmente ocurre con miras a elecciones o a posiciones o a búsqueda de participación en procesos electorales. En este momento de lo que se trata es de brindar a la nación una visión conjunta que parte de distintas vertientes. Nosotros creemos, yo personalmente creo también, que en los momentos por los que atraviesa Nicaragua no podemos estar discutiendo divergencias entre liberales, conservadores, auténticos sandinistas, socialdemócratas. En estos momentos la situación es tan grave del país que no se puede estar discutiendo cosas que son accesorias. Cuando vos ya tenés todos tus grandes problemas resueltos, entonces puedes empezar a discutir sobre cosas menores. Pero en este momento se trata de buscar soluciones, proponer soluciones a los grandes problemas. Y en eso, si cualquier persona de buena voluntad, independientemente de la ideología política a la que pertenezca, difícilmente puede dejar de coincidir en cuáles son las grandes acciones a tomar. Una vez resueltos los problemas básicos, fundamentales, naturalmente, entonces uno se puede empezar a discutir sobre cosas que no son tan esenciales. De manera que esa es la visión que se tiene, tratar de trazar grandes líneas, llegar a consenso sobre grandes líneas, proponer a la nación. Esto no es, como enfatizo, dijo el doctor Luis Casa, no es una coalición electorera que está pensando en elecciones desde ahora o estar pidiendo candidaturas. Aquí no se trata de ninguna manera de este tipo de acción. Se trata de proponer a la nación, a toda la gente de buena voluntad en esta nación, a toda la gente que no depende o que no desea que el caos en que estamos sumidos, en esta dictadura, una dictadura que pretende incluso convertirse en una dictadura dinástica, eso es lo que se propone. Aquellos, y en esto podemos conseguir todos los que tenemos esa buena voluntad. Los que piensan que el Estado es un Estado botín, del que hay que aprovecharse, del que hay que lucrarse y que no les importe que después de el diluvio, esos por supuesto no tienen espacio en esta cosa. Sí espacio
independientemente de la ideología política, espacio para la gente que de buena fe desea ver qué se puede hacer por este país. Y esa es la propuesta que se está elaborando, una propuesta que se basa en esas premisas. ¿Por qué oigo en los dos comentarios que ustedes ambos hicieron énfasis en aclarar que no es una coalición política? ¿Qué es lo malo si fuera una coalición política? Estamos entrando a un año prácticamente preelectoral, estamos a unos cuantos meses de un año preelectoral, con una oposición prácticamente inexistente en este país, por lo menos según lo que reflejan las encuestas, para lo que valgan las encuestas, ¿verdad? Y con los dos principales partidos políticos liberales, según las mediciones de las mismas encuestas, prácticamente muy bajos, pues, el 6% y 3%, entonces, y con un porcentaje de lo que se catalogan votos independientes o independientes cada vez subiendo más. Entonces, pareciera, la lógica diría, la gente no está comprando a los partidos políticos y quieren ver algo nuevo, quieren ver alguien que diga, este es el camino, por aquí vámonos. ¿Cuál es, por qué? O yo percibí como que ambos, la prioridad ahorita hay que aclarar que no somos una coalición política. ¿Qué tiene de malo que sea una coalición política? Mira, vamos a regresar a la pregunta original. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se firmó con Unidad por la República y esto? Unidad por la República sí es una coalición política. El documento que firmamos en Unidad por la República tiene un conjunto de principios políticos, ¿verdad?, incluso de procedimientos para la toma de decisiones que están plasmados en ese documento que fue firmado. Eso sí es una coalición política. Esto no, porque no ha pasado más de ser una coincidencia en cuanto a un vacío, en cuanto a una necesidad que hay que llenar y una disposición a trabajar de manera conjunta para tratar de llenar ese vacío. Más allá de eso, no hay nada en relación con esta iniciativa. Pero básicamente son los mismos integrantes, los de la Unidad por la República, que lo que hicieron este pronunciamiento. Hay muchas coincidencias, aunque no participaron todos los miembros de Unidad por la República, pero sí la inmensa mayor parte de los miembros de Unidad por la República estuvieron participando en este pronunciamiento. Ahora, definitivamente, ese consenso que se va a seguir trabajando con el resto de organizaciones y con la población, pues lógicamente que podrá servir de base para futuras coaliciones políticas ya en un contexto ya propiamente electoral, y si se decide que existen condiciones para entrarle a la contienda electoral, porque ese fue otro punto importante que se señaló en este documento, ¿verdad? Las reformas urgentes e inmediatas que requerían el sistema electoral, en la línea de lo que mencionó y puntualizó la Conferencia Episcopal, en la línea de lo que han afirmado las diferentes misiones de observación electoral internacionales, y en la misma línea también de lo que el presidente del COSEP expresó en su último discurso de toma de posesión de su nuevo mandato. Ahora, ¿cómo piensan, doctora Sanz? El principal problema que hay aquí, pongámosle ahorita, es que, exceptuando los simpatizantes del Frente, nadie cree en los procesos electorales que hay en este país. Nadie cree en el Consejo Supremo Electoral. La misma encuesta lo dice, pues, para lo que valga la encuesta. Vuelvo y repito, para lo que valga la encuesta. Pero el presidente Ortega fue bien claro en un discurso, creo que el Día del Ejército, cuando dijo: los electos están, y el que no le guste, busquen al poder, lleguen al poder y hagan los cambios. Eso fue lo que dijo el presidente Ortega en uno de sus discursos. La Conferencia Episcopal le entregó un documento, no le ha contestado. Los partidos políticos parece que se están preparando para participar en las próximas elecciones, y como me decía un miembro del Frente, un simpatizante del Frente Sandinista, mira, fíjate en el último proceso electoral, ¿ves?,
que hubo fraude en el 2008, que para papá. El Consejo Supremo Electoral abrió el periodo de inscripción. Al primer día del periodo de inscripción estaban los partidos políticos inscribiéndose, uno a las 9 y otro a las 11. Además, se pelearon para ver quién llegaba primero. Entonces, ¿qué cambio va a haber? ¿Qué presión hay sobre Daniel Ortega, el presidente Ortega y el Frente Sandinista, cuando haga fraude? Va a ir los consejos, los partidos van a participar, van a protestar, me robaron, que para papá, pero se asumen los escaños, al mes, como dije yo, aquí todo se olvida en este país y la vida continúa como si nada. Usted que conoce bien a Daniel Ortega, fue miembro del Frente Sandinista, fue miembro de la Junta de Gobierno, sabe más o menos cómo piensa, qué presión hay sobre Daniel Ortega para cambiar. Mira, yo primero quiero empezar por decirte que aquí la oposición sí existe. Yo creo que uno de los puntos que a veces se malinterpreta es la existencia de una oposición. Sí existe una oposición. Yo creo que pese a lo que digan algunas encuestas, que en Nicaragua existe una gran oposición. Yo creo que aquí en Nicaragua más del 60% de la población es oposición a la actual situación de cosas. Eso es una cosa. Otra cosa es que esa oposición está desorganizada y en muchas ocasiones hasta incrédula y desmotivada. Que eso no significa que no exista oposición. Desgraciadamente, algunos de los partidos que han sido mencionados como grandes partidos no son tan grandes partidos, y en muchos casos sus liderazgos han fomentado, mediante actitudes incorrectas, políticamente incorrectas, han fomentado la visión esa de que la oposición en Nicaragua no existe, porque han dado, es de sobra conocidas las actitudes de arreglos, pactos, retrocesos, actitudes timoratas, etcétera, que ya conocemos, que llevan a mucha gente que es oposición, auténtica oposición, a sentirse que están en el vacío, están en un vacío que no tienen opciones. De manera que sí existe oposición en Nicaragua y lamentablemente, como digo, una oposición desorganizada, en muchos casos, buena parte desmotivada, desconfiada. Por eso yo siempre digo, bueno, ¿qué es? Estamos sentando en este programa, en estas grandes líneas que se dieron a conocer en esta semana pasada, ¿qué es lo que se está haciendo? Invertir un poco el proceso. Primero buscar qué es lo que hay que hacer y después ver cómo se hace. En la mayor parte de los casos, primero creamos la coalición y después vemos qué es lo que se hace. De manera que aquí se han sentado grandes líneas que tienen que unificar, se busca que crear gran consenso de esa gran oposición alrededor de esas líneas. Cuando hablamos de encuestas, por ejemplo, yo también sostengo una cosa. Aquí la gran encuesta de este país es simplemente la enorme cantidad de gente de este país que si pudiera emigrar, emigraría. Esa es la gran encuesta de este país. Y a esa gente es a la que hay que buscar, a toda esa gente que ve que no hay esperanza en este país, que puede pegar incluso un grito, viva Ortega, en las calles, pero que en el seno de su hogar dice, este Ortega nos tiene arruinados, aunque nos dé de repente un caramelo. Esa oposición es a la que hay que tratar de llevar, brindarle esperanza y a partir de consenso alrededor de grandes líneas. Después pueden venir las coaliciones políticas. Inevitablemente esto tendría que desembocar, si se logran crear las presiones, voy a lo que vos decís, si logran crear las presiones, bueno, se puede desembocar en un proceso político. Yo creo que la única presión que nosotros internamente podríamos hacer en este país es la presión de la movilización popular y de los métodos de lucha cívica. Existen una cantidad de métodos de lucha cívica que han sido desarrollados precisamente para no tener que desembocar en la desgraciada situación de lucha armada. Si Ortega, aquí en las calles,
de Nicaragua, por mencionar un método de lucha cívica, se levantaran 50, 100 mil personas, y en cada ciudad, dependiendo de su tamaño, se levantara una cantidad de personas a las calles reclamando y poniéndole sitio, digamos, si uno pudiera poner 50.000 personas enfrente del Carmen, yo estoy seguro que Ortega les tiemblan las piernas, y si pone 20.000 personas enfrente del Consejo Supremo Electoral también. Y el problema es, esas son las presiones que pueden moverse, y además el problema es cómo lo hace, cómo se hace, sí, doctor Icaza. Hay que tener organización, porque uno viene, supongamos eso, usted platica con un joven inmigrante que se quiere ir, le dice: no te vayas, hombre, aquí en Nicaragua, aquí tenés un futuro, aquí hay un potencial enorme para papá. Entonces te dice: pero sí, pero el problema es que si no hay trabajo, y para hacer trabajo tengo que ir a someterme a los CPC para que me den una cartita, porque si no, no puedo trabajar, y yo no quiero someterme, así que prefiero irme a jugar afuera. No, quédate aquí. Ok, si me quedo aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar ese sistema? ¿Cómo van a llegar al poder? Mira, si toda esa gente sale a la calle a protestar. Pero es que el problema es que no salen a la calle porque el Frente Sandinista, doctor Icaza, tiene el poder, usa el poder, y hay una enorme maquinaria de intimidación a nivel nacional. ¿Cómo superar esa intimidación, ese miedo que hay? Pero mira, hasta hace poco habían marchas aquí, ¿verdad? Sí. Ahora, por eso nosotros hemos insistido en que los dos pilares fundamentales en esta etapa histórica son: uno, este plan de nación, que es lo que va aglutinando, es un proceso que te va permitiendo generar confianza entre las organizaciones políticas y sociales que están participando, y ir encontrando esas grandes coincidencias, ¿verdad?, independientemente de las diferencias político-ideológicas que naturalmente existen y deben de existir como en cualquier parte del mundo. Por un lado, ese instrumento, y por el otro, la necesidad de fijar con claridad cuáles son las condiciones necesarias para poderle garantizar a todos los nicaragüenses unas elecciones limpias y transparentes, y una estrategia de lucha para poder lograr esas condiciones. Dentro de esa estrategia de lucha hay muchas metodologías, muchos instrumentos, ¿verdad? No solamente la movilización de calle, también está el trabajo a nivel internacional, en fin. Hay una cantidad de aspectos que habría que diseñarlos dentro de esa estrategia, pero sentarnos a trabajar, porque ya el tiempo va avanzando, como vos muy bien lo has dicho, y estamos, sin embargo, pues enzarzados en otro tipo de discusiones que realmente se está viendo que no llevan a ningún puerto. ¿Cuál? Vos usaste la palabra clave. La palabra clave: hay que perder el miedo. Mira, aquí, si los 200 matones en moto que suelta Daniel Ortega para ir a palear movilizaciones populares vieran enfrente de ellos 30.000 personas dispuestas a malmatarlos a ellos, estos 200 matones encienden sus motos y se retiran. Hay que perder el miedo. Esta gente intimida sobre la base. Mira, es la base, el matón trabaja sobre esa base. El matón, sí, en el fondo es un cobarde. Es un cobarde, pero cuando el matón, y esa experiencia del bullying, por ejemplo, que de tanto se habla ahora, son matoncitos, pero si esos matoncitos en la escuela se encuentran de repente con 2, 3 chavalos que le digan: ve, calmate, que te vamos a pasar las cuentas, te vamos a fregar, ese matón se va. El matón funciona sobre esa base, intimida, ve a la gente acobardada, y entonces cuando ve al otro acobardado, entonces se crece. Si ve que el otro no se acobarda y le dice: bueno, a ver, veniste para acá, entonces el que se acobarda es el matón. Entonces hay que perder el miedo. ¿Cómo hacer, cómo convencer a la gente que pierde el miedo? Porque ahorita la situación actual, ¿cuál es la situación actual? Ni los partidos políticos, ni las organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con cómo el presidente Ortega está gobernando son capaces de crear una movilización masiva. No son capaces. El Frente Sandinista solo truena los dedos, ya sea doña Rosario o el presidente Ortega, y te ponen 50.000 personas en cualquier lugar.
pues eso también es beneficio, porque cuando está en el poder lo puede hacer, porque es más fácil pues tener los recursos económicos no solamente y todo lo demás, pues, pero no solamente tiene que sonar los dedos, tiene que sonar los billetes, porque las movilizaciones se hacen a punta de billetes. Si no suena billetes, no mueve los 50 mil. Pero el Frente Sandinista hay que reconocerlo, aún cuando no estaban en el poder, tenían la capacidad de hacer movilizaciones en la calle. Aquella movilización que la última fue aquella que en los Celsa, exactamente, que el mismo Humberto Ortega dijo, bueno, aquí si hay 20.000 personas decididas a salir a la calle, no hay quien las pare. Correcto. Y se demostró, y se hizo la movilización y no la pudo parar Daniel Ortega. Así es. ¿Eso fue hace cuánto? Bueno, sí fue un poco antes de las elecciones, fue en el 2010, creo. ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan que ustedes tienen? ¿Verdad? Porque aquí ustedes dijeron, se formaron 3 comisiones, en lo político, en lo económico y en lo social. En lo político, ¿verdad? Porque para hacer cambio necesita llegar al poder. Si no llega al poder no puede hacer cambio. Entonces la clave es llegar al poder. ¿Cómo en lo político, cuál es la estrategia? ¿Cómo van a ese Chico Pérez que nos está viendo por la televisión y no simpatiza con el gobierno del presidente Ortega y cree que las cosas van mal y que se viola la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo va a convencer a él de que se arriesgue, de que pierda el miedo para ir a cambiar las cosas de acuerdo a lo que él cree que debe cambiarse? ¿Cuál es la estrategia? Pues los partidos políticos hasta el momento han fallado en eso, hasta el momento, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta en este plan de que ustedes están proponiendo para levantar el espíritu, pongámosle, la oposición en este momento? No hemos entrado todavía a esa fase. Sí. Esa es la verdad. Estamos en la fase de ver las grandes coincidencias a nivel conceptual, ¿verdad? A nivel de visión de nación, pero sí estamos señalando que es necesario empezar a sentarse, ¿verdad?, para trabajar precisamente esa estrategia de lucha. Sin esa estrategia de lucha no vamos a ninguna parte, porque aquí si no logramos unas condiciones básicas para poder garantizarle a los nicaragüenses que su voto va a ser respetado, nadie va a salir a votar. Sí. Nadie va a salir a votar. Y eso lo tienen que tener claro todas las fuerzas que estarían dispuestas o se ven en este momento inclinadas a participar, sean cuales sean las condiciones, ¿verdad? Porque entonces lo que va a haber es una legitimación gravísima precisamente de este sistema autoritario y dictatorial. En las últimas elecciones, eso es lo que no podemos permitir. En las últimas elecciones municipales hubo un planteamiento de que si no había cambio en el Consejo Supremo Electoral no se debería participar en las elecciones. Los partidos políticos no oyeron a ese sector que decían eso y participaron. Después volvieron con el grito fraude y todo lo demás, etcétera. Ustedes han tenido, o en el plan que ustedes tienen, es hablar con los partidos políticos para presionarlos, para aconsejarles, para que si no hay una advertencia de los partidos políticos que tienen credibilidad, pongámosle, pues olvidémonos de los muertos y los satélites y los partidos esos que se prestan al juego del frente, el presidente Ortega no hace el cambio. Y tienen entre los planes hablar con los partidos políticos, porque básicamente en la Unidad por la República están aquellos miembros o organizaciones que fueron en alianza con el PLI, ¿no? Con el consejo, que eran del consejo político del PLI, por ejemplo, con el PLI, que han hablado con el PLI alrededor de ese tema, porque yo estuve en Eliseo Núñez hace un par de semanas y le pregunté que si habían tomado la decisión el partido o estaba pensando si no había cambio, ir o no ir, y me dice que no, que ese tema no lo han discutido todavía. ¿Piensan hablar con los partidos políticos o no piensan hablar con los partidos políticos alrededor de, por ejemplo, porque hoy creo que oí a Chepe Palé, no sé si Chepe Palé es parte de Chepe Palé decía que una de las condiciones que ustedes estaban poniendo era, si no hay cambio y no hay una reforma a la ley electoral y no hay cambio en el Consejo Supremo Electoral, no se debe participar en las próximas elecciones del 2016. Esa es la visión oficial que ustedes tienen. Mira, perdón. Hay una visión oficial, o una visión compartida más que oficial,
una visión compartida, y es que hay que tener condiciones creadas previo a poder participar en un proceso electoral. Tienen que haber ciertas condiciones que garanticen que el proceso electoral va a ser un proceso limpio y transparente. Decisiones posterior, aparte de esa definición que compartimos, que tiene que haber condiciones y que hay que buscar cómo crear condiciones, y precisamente una vez que hay un consenso alrededor de unas grandes líneas, ese consenso es un elemento unificador de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos individualmente, pues incluso, que luego, con una unificación creíble, y fíjense, para mí la palabra perdón, la palabra clave es el desarrollo, de alguna manera, alrededor de esos principios unificantes, de una gran fuerza unificadora realmente, genuinamente, que genuinamente desea hacer cambio en este país. Y a mí no me gusta mucho usar la palabra opositora, sino más bien yo pienso aquí lo que se trata es de crear las condiciones para que Nicaragua sea una Nicaragua mejor. Es una vergüenza que un país con todos los recursos que tiene sea el país más pobre de la América. Eso significa que hemos venido haciendo las cosas muy mal. Entonces el objetivo esencial es crear una Nicaragua mejor. Por supuesto, eso significa remover obstáculos en el camino. El obstáculo básico ahorita es la dictadura orteguista. Es el obstáculo básico que, centrados en una cantidad de principios unificadores, si se logra crear alrededor de esos principios unificadores una fuerza de cambio, por no decir opositora, una fuerza de cambio en este país que tenga credibilidad, porque ese es uno de los graves problemas. La gente ha sido muy engañada muchas veces. La engañó el Frente Sandinista en 1979, lo engañó la señora Chamorro en 1990, lo engañó a mucha gente Arnoldo Alemán en 1996. Entonces, en la pérdida de credibilidad, la desconfianza es una de las cosas contra las que hay que luchar. Entonces, principios que se logra unificar, una lucha por crear confianza, credibilidad, y luego una lucha sobre esa base, una lucha para crear condiciones para ir a elecciones. Esa es. ¿En qué engañó al pueblo de Nicaragua doña Violeta? Doña Violeta, ¿acaso se ignora que doña Violeta mantuvo en sus cargos a gente como le dio alientos al Frente Sandinista, le dio vida cuando estaba en cuidados intensivos, le dio vida cuando se dio manteniendo a Humberto Ortega al frente del ejército y a una cantidad de otros personajes manteniendo posiciones claves en el gobierno? Le dio oxígeno durante el gobierno de doña Violeta, y esto hay que decirlo porque la historia, al fin la historia la van a escribir como le dé su gana, pero al menos los que estamos de cerca, les podemos decir la historia sin ningún interés de ninguna especie, tenemos que hacer la historia como es, aunque yo estoy claro que no va a pasar, que las cosas pasan. A mí tal vez le voy a querer mal a alguna gente que dice que Máximo Jerez es un gran prócer, Máximo Jerez es un gran traidor, pero en la historia de Nicaragua es un prócer, un tipo que hizo barbaridades, Máximo Jerez. Pero entonces, doña Violeta, yo quisiera que alguien levantara una lista, cuántos ex jefes contras fueron asesinados impunemente durante el gobierno de doña Violeta, cuántas amnistías dio doña Violeta a esos crímenes, cuándo se supo, cuando se castigó a Pedrito el hondureño, cuando se... Por eso... No fue el tema, pues. Tal vez no estamos apartando del tema. ¿Qué me llamó la atención lo que dijo doña Violeta? Una alcahueta. Podemos tener diferentes... Porque decía que si doña Violeta no permitía a Humberto Ortega, para los que estaba aquí o no estaba en Nicaragua, los derramamientos de sangre hubieran continuado. Esa es una de las teorías. Ahí fue donde se cedió al matón. Si doña Violeta quita a Humberto Ortega, los Ortega se van con el rabo entre las piernas. Pero esa es otra discusión. Máxime que estaban temerosos porque los gringos habían invadido Panamá en diciembre del 89. Mira, yo lo que quería, volviendo al tema, señalar es lo siguiente.
la no participación en una elección, y es conveniente analizar lo que han sido las experiencias históricas en el último siglo, ¿verdad? Empezando de 1936, 1957, 1962, que fue una decisión muy controvertida que tomó el Partido Liberal, el Partido Conservador, de no participar en las elecciones donde el contendiente era René Chic. Lo que sí se ha demostrado es que por sí sola una no participación no basta, y que lo fundamental la pregunta no es si participar o no participar. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo no legitimar una elección corrupta. Esa es la pregunta. ¿Y qué tipo de instrumentos necesitamos para no prestarnos a ese juego de legitimación de una elección que ha sido totalmente fraudulenta? Esa es la pregunta fundamental. Entonces la pregunta que le hago, si vos participás en un proceso electoral donde de antemano sabés que no va a ser transparente, ¿no lo estás legitimando? Es que, regreso un poco, no hemos discutido eso. Y es urgente sentarnos ya a discutir todas estas cosas. Ese es un punto. Eso es fundamental, porque el tiempo va corriendo. Ahora, la oposición menciona cada rato y habla del que el gobierno de Nicaragua es un gobierno dictatorial, que vivimos bajo una dictadura. Y el doctor Icaza decía que hay que hacer una campaña a nivel nacional e internacional. ¿Cómo van a nivel internacional cuando la imagen del presidente Ortega a nivel internacional es buena? Acaba de salir una encuesta latinoamericana donde lo colocan, creo que en el 5º lugar entre los presidentes más populares de Latinoamérica. Hace poco vino el secretario de las Naciones Unidas y parecía un fanático del presidente Ortega en el discurso, porque yo oí el discurso de él, ¿verdad? Sí, pero no viste la carta que contestó el secretario de que no, por lo cual no se reunió con los otros sectores, pero las palabras de él fueron de elogio para el presidente Ortega, que usted está transformando este país y que es increíble los cambios, se le voló como media hora, le tiró flores. Yo creo que no llegó a tanto. Pero o sea, pues, y entonces, ¿cómo van a...? Ya esta es otra historia, pero como decía, hay que crear una opción creíble para luchar contra esas pérdidas de credibilidad, de la desconfianza creada por las cosas de que hablábamos antes. En lo que respecta a Ban Ki-moon, yo tengo mi propia teoría. Sí, y lo he dicho, alguna vez lo escribí y lo he dicho. El 19 de julio, poquito antes de la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Ortega le bajó en su discurso de una manera dramática el perfil al canal. Fíjate que el 19 de julio yo esperaba que se iba a desatar, a aprovechar la ocasión para hablar de la bendición del canal y el 1,000,000 y pico de empleos que se van a crear, una serie de locuras que mucha gente puede tragar, pero que para alguien que medio piensa. Entonces le bajó, dijo, el canal no es la gran solución, hay que trabajar en esto para poder desarrollar la industria, la agricultura. Le bajó inmediatamente el perfil. ¿Cuál es mi opinión? Ban Ki-moon vino con algún mensaje a decirle, esta cosa de este canal no es nada más soplar y hacer botella. Hay muchos problemas con ese canal de todo tipo. De manera que bajémoslo el gas un poquito, que está despertando un montón de inquietudes. Y entonces, para contrarrestar ese mensaje intimidatorio, de alguna manera, por fuera, para el público, le empezó a sobar la espalda. Esa es la tesis que yo tengo de por qué, para explicar una conducta inexplicable. Incluso también alguna vez he dicho que, señor, que bien que conduce usted el vehículo. Que bien que conduce usted el vehículo. Y le dijo una gran mentira, pero yo tuve alguna vez un vehículo con usted, yo no me monto. Está buen, le dice, bueno, ese fue uno de los comentarios. Sin antes rezar está buen conductor, así como conduce bien su vehículo, le dice, usted está conduciendo bien el país, le dice. Ahí le tiró una cosa bandida, porque Ortega no puede conducir bien. Yo estaba en un vehículo y yo rezaba el Padre Nuestro antes de montarme en un vehículo manejado por él. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regrese, y uso la encuesta como referencia,
Las encuestas dicen que cuando le preguntan a los ciudadanos cuáles son sus principales problemas, te habla desempleo, alto costo de la vida, seguridad y como en el octavo puesto, los temas políticos, los temas institucionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede crear o incentivar una oposición cuando la institucionalidad o la falta de institucionalidad o la falta de transparencia democrática para los ciudadanos no está entre sus principales prioridades? ¿Cómo encender o cómo cambiar ese switch? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Julio Icaza y el doctor Moisés Hassan. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Todos sus servicios corporativos con un solo proveedor. Claro. Potencialice los recursos de telecomunicaciones de su empresa con las soluciones que brinda Claro Corporativo. Móvil corporativo. Planes móviles a la medida de su empresa con las mejores tarifas del mercado. E1 telefónico. Maneje con eficiencia un alto volumen de llamadas, gestionando hasta 30 llamadas de forma simultánea. Internet corporativo. Navegue ilimitadamente a máxima velocidad con la seguridad y eficiencia que le brinda la red más estable y confiable del país. Datos corporativos. Transmisión de datos privada y permanente con cobertura nacional e internacional y tecnología de punta. Optimice su empresa con Claro Corporativo. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Moisés Hassan y el doctor Julio Icaza. Doctor Icaza, ¿cómo, porque ustedes, las 3 comisiones en lo político, en lo económico y en lo social, y cuando uno habla de las encuestas, los principales problemas de los nicaragüenses es el alto costo de la vida, el desempleo, seguridad, pobreza. Esos son los 4 más o menos que siempre salen. Y no sé por qué, y esto no lo digo basado en la encuesta, el gobierno ha tenido la habilidad de que, a pesar de los altos costos de la vida, que es lo que la mayoría se queja, ya no me da para comprar los frijoles, ya no me da para pagar la luz, ya el salario no me da para acá, hombre, no le echan la culpa al presidente Ortega, no le echan la culpa al presidente Ortega, en el gobierno pues, no sé si será por otra cosa, pero no le echan la culpa. Yo cada día desconfío más de la veracidad de las encuestas, porque no está claro, la metodología que usan no está clara, y porque
lo que sí está claro es que la gente no dice la verdad a la hora y evade, sobre todo cuando las preguntas son las de carácter más político. Sí. Pero independientemente de eso, es lógico, la gente en su mayoría se mueve por sus problemas inmediatos. Ya para entender por qué tiene esos problemas inmediatos, pues necesitas hacer toda una elaboración conceptual y es la que te lleva a entender de que el sistema político tal y como está diseñado es lo que no permite que haya más empleo, no permite que hayan alimentos más baratos, no permiten que haya energía más barata para producir, etcétera, etcétera. Pero lógicamente eso requiere toda una elaboración. Aquí lo que sí es importante es que las fuerzas políticas, a partir de esos problemas sociales, a partir de la vinculación que tienen que establecer con esos problemas sociales inmediatos que está sufriendo la gente, puedan llevar a través de un proceso de educación política a hacerles entender dónde está el verdadero origen de los problemas. Por ejemplo, sin embargo, hay cosas también inmediatas que está sufriendo la gente. Toda esta situación que se ha dado, yo venía pensando, toda esta situación que se ha dado, por ejemplo, con los pequeños y medianos empresarios, por las trabas que sufren en La Habana. Ahí tenemos claramente lo que es un régimen autoritario, despótico, ¿verdad? Que sí, no interfiere, pero no interfiere cuando le da la gana, no interfiere donde no le interesa interferir, pero interfiere de manera arbitraria en cualquier momento. Entonces aquí nadie tiene garantía de que el gobierno, que el Estado no te va a interferir en tu vida privada. Pero la oposición no ha podido aprovechar esa debilidad. La encuesta, para lo que valga la encuesta, la última encuesta decía yo, aquí si una oposición inteligente le debería sacar, pues eso es un arma que podrían utilizar. 37% de los nicaragüenses dicen que están peor este año que el año pasado. Y ese mismo 37% dice que creen que el año que viene van a estar peor que este año. El 36% dicen que están igual que el año pasado y que no creen que haya cambio para el año que viene. Está hablando del 60 y pico % de la población cree que están igual o peor que el año pasado y que el año que viene van a estar igual o peor. Y la oposición no le saca provecho a ese tema. A eso no es que la oposición son esos ciudadanos, no es que la oposición, no cometamos, digamos, esa distorsión de confundir a la oposición con algunos personajes que hablan como oposición, aunque algunos de ellos no sean. Pero los liderazgos de la oposición pues no le sacan provecho. Los liderazgos de los presuntos, los aspirantes a liderazgos de los líderes de la oposición no le sacan provecho, pero lo interesante es que sí existe eso. Y repito, la pregunta, creo que hace un momentito ustedes decían, las preguntas que no tienen mucho contenido político, esas son las que se contestan con un cierto mayor grado de veracidad. Ahí contesta cuando le preguntan, ¿Ortega está haciendo buen gobierno? Sí, quiera Dios contestar que no. ¿Para qué? Me puedo meter en problemas. O te diríamos del país si pudiera, sí, porque no le ven una cosa, no le ven futuro al país. Pero al contestar efectivamente que sí se irían del país, no sienten que eso los pueda perjudicar, pueda ser fuente de problemas para ellos. De manera pues que hay una tremenda oposición, y repito, falta premisa alrededor de la cual unificar y crear una opción de lucha creíble, con credibilidad. Y por último quería decir que una de las cosas, lo que mencionabas vos de los problemas que los nicaragüenses consideran que son los que más lo afectan, a mí siempre me da un mal sabor darme cuenta que desgraciadamente la mayoría de la gente no se da cuenta, ya lo decía aquí el doctor Icaza, de cuál es el origen de esos problemas, que esos problemas son el reflejo de una causa, no son causas en sí, sino que son reflejos. Por ejemplo, la corrupción, la gente no enlaza, la inmensa mayoría de la gente no enlaza el que los problemas de falta de empleo, de carestía de la vida, en buena medida, por no decir totalmente, son un efecto de la corrupción. Pues dentro del rol de los liderazgos de la oposición, de decirle, vos tenés este costo de la vida por esto y esto. Yo digo, un tipo que se roba
$1 millón del presupuesto nacional es un criminal. Porque llega un tipo al hospital y se muere por una medicina que vale $500, es un criminal. Ese $1 millón de pesos debería estar ahí. Educación, eso es vergonzoso, eso es corrupción e ineficiencia combinada, eso es terrible. Inoperancia. Eso es vergonzoso. ¿Cómo los nicaragüenses podemos aceptar eso? Pero nadie está canalizando eso. Yo me muero. O sea, pues, eficientemente nadie está canalizando eso. Ahí está la falta de estrategia de lucha. Elaborar esta estrategia de lucha, hacer ver que la gente, yo me morí en el hospital, mi padre o mi hermano se murió en el hospital porque no habían 500 Córdobas, y aquí está un sinvergüenza que se roba $1 millón y que con ese $1 millón se podrían resolver 400 casos o 1000 casos como el de que se murió por $500. Es un criminal, y eso no lo enlaza a la gente. Hay un problema, pero no se da cuenta de dónde es la mayor parte de la gente. Pues, por supuesto hay quienes lo visualicen. La inoperancia, o sea, la ineptitud generalizada y la corrupción generalizada son las que producen esos efectos. Son efectos y no causas. Por eso no es entonces una enorme debilidad que tienen los liderazgos de la oposición de no poder aclararle eso. Sí. Porque el gobierno ha sido bien eficiente en dejarte saber lo que te está dando. Sí. Hay una enorme debilidad, efectivamente, que esto tiene que encarar dentro de una estrategia, tiene que tener cómo llevar cada vez mayor claridad a la población de dónde provienen sus problemas. Bueno, a mí no me importa, y yo no trabajo, no como, espérate, pero ¿por qué no tenés trabajo? Porque hay un problema de corrupción. ¿Cuántos trabajos se podrían crear con los cientos de millones de dólares que Ortega se mete a la bolsa cada año? ¿Cuántos trabajos se podrían crear? Yo no trabajo, no como, sí, pero no trabajas. O trabajas por un sueldo indigno porque alguien se roba lo que debería emplearse para invertir en crear fuentes de trabajo. Por lo menos ayer salió, por ejemplo, otro tema que es bien candente ahorita, y no he visto a los liderazgos de la oposición pronunciarse en cómo pueden ayudar, es en los temas de las famosas expropiaciones que se vienen. Ayer hubo una protesta en San Miguelito de más de 2,000 personas. La gente no tiene 300. La gente no tiene miedo. Que la gente por su tierra va a pelear. Le estás tocando directamente y ahí es de vuelta a Dios. Pero no hemos visto a los liderazgos de la oposición decir, mira, se puede hacer esto o se puede hacer otro, o vamos a abrir una oficina para apoyarlo legalmente. Son cosas que se pueden hacer y no se han hecho. Hay un temor, digamos, de que les digan de que están politizando, pero sí, evidentemente es un problema político. O que están siendo oportunistas. No, correcto. Pero por ejemplo, uno se va a hacer en estas tierras donde supuestamente va a pasar el canal, y los organismos no gubernamentales abren unas oficinas de apoyo legal, de asesoría legal. Eso no es sacarle provecho, eso es ayudarle a la gente, y la gente te dice, hombre, me estás ayudando, pero no lo hacen, cuando lo podrían hacer. O los partidos políticos que tienen que no reciben 200,000 pesos cada diputado o 400,000 pesos al año, que puedan poner una oficina de asesoría legal para apoyar a la gente. Eso es trabajar para crear un vínculo de acercamiento entre la población y los partidos políticos. No lo hace, el Frente sí lo hace, pues a su manera hace las cosas. Entonces es más eficiente el Frente. Y todavía prevalece cierta mentalidad en ciertas esferas políticas de que solamente se trabaja políticamente para las elecciones. El trabajo político es permanente. 365 días del año, 24 horas, 365 días del año. Comentarios finales, don Moisés. Yo creo, mi comentario es que yo sigo siendo optimista, yo sigo creyendo, porque yo oigo de repente comentarios que dicen, aquí tenemos Ortega para 30, para 40 años. Yo creo que Nicaragua no está condenada a vivir todo el tiempo bajo el yugo de un tirano, un dictador. Y que creo que para salir de esa dictadura tenemos nosotros que juntar fuerzas de la auténtica gente, de la gente que auténticamente quiere mejorar este país, que quiere que salgamos de la vergüenza y la tristeza de ser el país más pobre de la América, cuando deberíamos ser de los más florecientes, y que creo que es una lucha que está pendiente y que se puede hacer con muchas posibilidades de éxito. Yo quiero animar
quienes nos están escuchando, nos están viendo, animarlos a pensar que tenemos una lucha, que la podemos hacer y que la lucha no es una lucha sin sentido o sin posibilidades de triunfo. Si nosotros nos quitamos el miedo, si nosotros buscamos las raíces de nuestras dificultades, si nosotros logramos crear una auténtica fuerzas unificadoras, patrióticas por esta nación, yo creo que nosotros ponemos en jaque a la dictadura. No hay dictadura aquí para 30 años. Doctor Icaza. Sí, no, en la misma línea de Moisés, yo estoy convencido de que hay una enorme mayoría de nicaragüenses que no están de acuerdo con el sistema político que Daniel Ortega le ha impuesto a Nicaragua y que definitivamente están convencidos de que es la democracia y el Estado de Derecho lo único capaz de poder garantizar a todos los nicaragüenses una convivencia en paz y un desarrollo económico en el marco de la estabilidad que se deriva precisamente de esa paz activa, ¿no? Estoy convencido también de que esa inmensa mayoría de nicaragüenses que están distribuidos en toda la geografía nacional están dispuestos a movilizarse, ¿verdad? Yo he ido a numerosos lugares y la gente dice, bueno, aquí vamos a movernos. Ahí está el ejemplo de esta gente que en el departamento de Rivas, que se ha estado moviendo con sus propios medios. En muchas otras oportunidades también la gente ha puesto de su bolsillo para pagar los buses, para pagar las camionetas y movilizarse, ¿verdad? Lo que necesitamos es entrar en un franco proceso de diálogo entre estas fuerzas democráticas para poder desarrollar una estrategia de lucha que sea capaz de ir teniendo resultados, ¿no? Yo coincido con Moisés que Daniel Ortega se puede quedar 10 años, 20, 30, 40, sí, los nicaragüenses, y solo sí, los nicaragüenses se lo permitimos. Nos dejamos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Moisés Hassan, al doctor Julio Icaza. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación y hoy más tarde en Cuarto Poder. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo